Ok, ahora vamos a tocar el tema de la regresión con árboles de decisión. Seguimos con los métodos de regresión. Empezamos la clase anterior con la regresión lineal y los métodos de regresión pues están enfocados principalmente a la predicción de valores o a la predicción de variables dependientes. Los árboles de decisión constituyen métodos predictivos de segmentación. Son la herramienta que hoy en día se utiliza más para hacer segmentación. Por eso es que se conocen como árboles de clasificación. Son particiones secuenciales del conjunto de datos que se van realizando para maximizar las diferencias de la variable dependiente. En ellas pues, se realiza una división de las observaciones en grupos. Mediante los diferentes índices y procedimientos estadísticos se determina la división más discriminante para ir estableciendo los criterios de selección. Aquella que permite diferenciar mejor los distintos grupos del criterio base. De esta forma vamos obteniendo la primera segmentación. A partir de ella se vuelve a realizar las nuevas segmentaciones de cada uno de los segmentos resultantes en el paso anterior y así sucesivamente, hasta que el proceso finaliza con alguna norma estadística. Supongamos que deseamos conocer qué pasajeros del Titanic tuvieron más probabilidades de sobrevivir a su hundimiento y qué características estuvieron asociadas a esa supervivencia. La variable de interés, que es la variable dependiente, es el grado de supervivencia. Podríamos entonces dividir a los pasajeros en grupos de edad, sexo, clase en la que viajaban y observar la proporción de supervivientes de cada grupo. Un procedimiento con árboles selecciona automáticamente los grupos homogéneos con la mayor diferencia en proporción de supervivientes entre ellos. En este caso, el sexo, hombres y mujeres. Luego, el siguiente paso es subdividir cada uno de los grupos en función a otra característica. De esta forma resulta que los hombres son divididos en adultos y niños, mientras que las mujeres se dividen o se basan en la clase en la que viajaban. Cuando se ha completado el proceso de subdivisión, entonces tenemos un conjunto de reglas que pueden visualizarse fácilmente mediante el diagrama del árbol. Como vemos en este ejemplo, los pasajeros del Titanic divididos primero, el primer grupo entre hombres y mujeres, y los hombres entre adultos y niños, de los cuales el 20% de los adultos se salvaron y el 45% de los niños. En las mujeres, las que viajaban en primera y segunda clase obtuvieron el 93% las que se salvaron o sobrevivieron, y en la tercera clase y la tripulación solo el 46%. De esta forma, si un pasajero es hombre y es adulto, entonces tiene una probabilidad de sobrevivir del 20%. La proporción de la sobrevivencia en cada una de las divisiones que se obtuvieron puede utilizarse con fines predictivos para de esta forma poder adivinar el grado de supervivencia de los miembros de ese grupo. El procedimiento crea un modelo de clasificación basado en árboles y clasifica todos los casos en grupos o pronostica valores de una variable dependiente basada en los valores de la variable independiente, los predictores. En la segmentación identifica individuos que pueden ser miembros de un grupo específico. Luego en la estratificación asigna los datos a cada categoría de entre varias. Por ejemplo, grupos de bajo riesgo, de alto riesgo o de riesgo mediano. En la parte de la predicción crea reglas y estas reglas se utilizan para predecir eventos futuros, como la verosimilitud de que una persona cause mora en un crédito o el valor de reventa que puede tener un bien, vehículo, casa, etc. La reducción de datos y la clasificación de variables pues selecciona un conjunto o un subconjunto útil de predicciones a partir de un conjunto que ya tenemos de variables para utilizarlo en la creación del modelo como un esquema paramétrico formal. La identificación de interacciones identifica las relaciones que pertenecen solo a subgrupos específicos y a partir de ahí esa especificación establece un modelo también paramétrico formal. La fusión de categorías y la discretización de variables continuas recodifica las categorías del grupo de los predictores y las variables continuas con una pérdida mínima de información. Vuelve a reconfigurar los nodos del árbol. Un análisis basado en árboles permite identificar grupos homogéneos con alto, bajo
riesgo y facilita pues la construcción de esas reglas que nos van a permitir realizar pronósticos sobre casos individuales. Para esto, en los árboles de decisión, principalmente las variables tanto dependientes como independientes pueden ser nominales, ordinales o de escala. Son nominales cuando los valores presentan categorías que no obedecen a una ordenación intrínseca. Por ejemplo, el área o departamento de la empresa en donde trabaja un empleado. También podríamos considerar la religión, el código postal o el deporte de preferencia. Cuando las variables son ordinales es porque presentan categorías con una ordenación intrínseca. Por ejemplo, los niveles de satisfacción de un servicio que vaya desde muy insatisfecho, satisfecho, bastante satisfecho, etc. Son ejemplos también de estas variables las puntuaciones de actitud que presentan el nivel de satisfacción o confianza, las puntuaciones de evaluación de la preferencia, etc. Y luego las variables de escala, estas cuando sus valores presentan categorías ordenadas con una métrica que tiene un significado, por lo que son principalmente adecuadas para las comparaciones entre la distancia de valores. Por ejemplo, la edad en años, los ingresos en moneda, etc. Los datos también pueden llevar asociadas ponderaciones de frecuencia. En el SPSS, si se encuentra activada la ponderación, entonces las ponderaciones fraccionarias se van a redondear al número entero más cercano. Por defecto, en el SPSS, las variables que son numéricas son consideradas como variables de escala y las variables que son cadenas se consideran nominales. Tenemos tres tipos de árboles principales: los árboles Chait, los árboles Cart y los árboles Quest. Los árboles Chait son un conjunto de métodos basados en un detector automático de interacciones de Morgan y Sundquist. Es un método exploratorio de análisis de datos que es útil para identificar variables importantes y sus interacciones enfocadas a la segmentación y a los análisis descriptivos. Luego, los árboles CART, que son los de clasificación y regresión, son una alternativa a los Chart exhaustivo para árboles que son utilizados para clasificación con variables dependientes categóricas. Se utilizan para árboles de clasificación con una variable dependiente cualitativa y para los de regresión con variables dependientes cuantitativa, y esto nos genera árboles binarios. Los Quest son un algoritmo de clasificación también basado en árboles, creado principalmente para poder solventar las deficiencias que presentan tanto los CART como los Chait a la hora de dividir un grupo en función de una variable independiente por algún dato específico. Entonces, principalmente hablamos de dos grupos de árboles de decisión, los de clasificación y los de regresión. En estos dos son los en los que nos vamos a basar. En este primer video vamos a ver los de regresión, que son los árboles que nos permiten llevar a cabo una predicción. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí un conjunto de datos, de ejemplo, basados en dos variables independientes que son x1 y x2. En este conjunto de datos, pues, vamos a segmentarlos de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo, si nosotros consideramos algún criterio específico para los valores de x1 y x2, este criterio nos va a proporcionar una variable y que a lo mejor podríamos considerar en el otro eje, que es el valor que va a tener o el valor que se va a predecir, basados en los ejemplos primeros, en los principales ejemplos. Y esta va a ser la variable dependiente a predecir. Entonces, si el primer criterio, por ejemplo, se va dividiendo en subgrupos o en segmentos, podríamos a lo mejor, como ejemplo, considerar que la primera división está basada en los datos en donde x1 es menor a 20 y x1 es mayor o igual a 20. Entonces ahí tendríamos una primera división que nos indica, esta primera división, un grupo que se encuentra o un segmento de datos, varios datos, en donde el valor de x1 es menor a 20 y otro grupo donde el valor de x1 es mayor a 20, o mayor o igual. Luego una segunda división podría ser considerar a lo mejor que para los grupos, para el grupo en el que x1 es mayor a 20, hay una división en donde x1 es menor a 170 y otro grupo
con X1 mayor a 20, pero X2 mayor a 170. Luego una tercera división para el grupo donde X1 es menor a 20, tendríamos una división para X2 mayor o menor a 200. Una cuarta división que tendríamos en esta misma diapositiva consideraría para el grupo donde X1 es mayor a 20 pero X2 menor a 170, un grupo donde X1 es menor a 40, mayor a 20 pero menor a 40, y un grupo donde X1 es mayor a 40 y X2 menor a 170, ¿no? Si esto lo vamos graficando en un diagrama de árbol binario, regresando a la primera división, donde X1 es menor a 20 o mayor a 20, nuestro diagrama tendría este esquema. El nodo principal establece los valores para X1 menor a 20, si son menor a 20 nos vamos hacia la izquierda, y si son mayor a 20, mayor o igual a 20, nos vamos a la derecha. La segunda división, en donde tenemos que para los que X1 es mayor a 20, X2 establece dos grupos con el valor de X2 menor a 170 o mayor a 170. El criterio podría ser distinto en cuanto a que sea menor igual o mayor igual, ¿no? Aquí el esquema nos muestra ahora que para el grupo en donde X1 es mayor a 20, tenemos una división o una partición adicional para X2 menor a 170 y para X2 mayor o igual a 170. Posteriormente, la tercera división en donde X2 es mayor o menor a 100 para los datos donde X1 es menor a 20. Entonces, para los datos donde X1 es menor a 20, tendríamos una subdivisión para X2 menor a 200 o mayor o igual a 200. Y finalmente, en la cuarta división, en donde el subgrupo de valores donde X1 es mayor a 20 pero X2 menor a 170, hay una subdivisión donde X1 es menor a 40. Entonces, para los que son mayores a 20 y X2 menor a 170, habría un segmento adicional para indicar que X1 es menor a 40 o mayor a 40. Los nodos, ya las hojas finales del árbol, establecerían un valor para cada segmento, un valor para esos grupos. Cada grupo, todos los elementos que pertenecen a este grupo, por ejemplo, donde X1 es menor a 20 y X2 menor a 200, representaría un valor específico para la variable predictora, que estamos prediciendo, para Y. Y este otro grupo, por ejemplo, donde X1 es mayor a 20 y X2 es mayor a 170, tiene otro valor. Estos valores podrían ser los valores que describen alguna operación o algo dentro del conjunto de datos, ¿no? Por ejemplo, en este grupo que decíamos donde X1 es mayor a 20 pero X2 mayor a 170, entonces Y es 1023. Para todos estos datos que pertenecen a este segmento, Y tiene el mismo valor. Para este grupo tiene menos 64.1. Y para este grupo donde X1 es menor a 20 pero X2 es mayor a 200, tiene 65. Si X2 es menor a 200, el valor de Y es 300.5. Y en el árbol lo veríamos de esta forma. Ahora vamos a hacerlo el ejemplo con Python. El archivo que también tienen aquí en la plataforma tiene un conjunto de datos con 3 columnas en donde tenemos una posición de salarios. Los salarios para la posición 1, que es el analista de negocios, 45,000, el consultor junior 50,000, pero el manager regional o el gerente regional sería 150,000, que es el nivel 6, y el nivel 10, que es el CEO, tiene un salario de 100,000, ¿no? Vamos a abrir entonces el Spider dentro de Anaconda o el Spider directamente. En el siguiente video haremos el ejemplo.